Seguimos con problemas de circuito RCL. A ver, este es un problema de diseño. Nos dicen que una mejora del problema del circuito decodificador RC paralelo, el cual toma un tren de pulsos que representa una secuencia de transmisión de ceros y uno y los reconvierte a un número en su forma analógica, es hacerlo menos dependiente de la precisión de tiempo de medida y de pulso. Para ello se pueden poner repisas, shelves, en la respuesta impulsiva de la red de decodificación, con lo cual se hace menos importante que los pulsos ocurran exactamente en intervalos iguales y que la medida sea hecha exactamente en cierto instante. Explique la anterior sentencia. A ver, eso hace referencia a este problema. Este problema lo vimos, pueden ver el vídeo 133, donde está explicado que tenemos queremos transmitir un número en su forma binaria a través de impulsos. Por ejemplo, si queremos transmitir el número 25, que es de base 10, en su forma binaria, que sería 11001, usando impulsos, lo transmitimos de esta forma. Sería un impulso, perdón, aquí sería 11001, en la cual los impulsos de Q0 representan pulsos estrechos. El pulso del bit 1 se envía primero, el bit 2 segundo y el bit 16 de último. Es decir, aquí enviaríamos primero 1, por ejemplo el número 25 base 10, enviaríamos primero 1, luego 0, 0, 1, 1. Y luego eso se pasa por un circuito simple RC como decodificador. Y el voltaje de salida nos permite recuperar el número analógico 25 bajo ciertas condiciones. Esta secuencia de transmisión es interesante porque tal tren de pulso puede ser decodificado, reconvertir el número a su forma analógica en una cantidad física medible por un circuito simple RC. Entonces dice, demuestra que si la constante de tiempo se elige apropiadamente, entonces la respuesta del circuito RC, es decir, el voltaje de salida, la excitación del tren de pulso, medidas en un tiempo particular TS, después del quinto pulso, es decir, después de este quinto pulso, es proporcional al número 25, cuál debería ser la constante de tiempo y cuál es el factor de proporcionalidad para representar el número 25. Bueno, esto simplemente aquí se hace el análisis. Y luego se ven las condiciones bajo las cuales se puede recuperar el número analógico. Una de las condiciones es poner, por ejemplo, e a la menos t alfa igual a 1 entre 2, donde t es el periodo de los pulsos. Y al final, si se elige el factor de proporcionalidad adecuadamente, el voltaje de salida puede representar el número analógico. Por ejemplo, en este caso, si se elige esto, Q0K entre 16,6 igual a 1, el voltaje de salida sería 25 y de una vez representa el número analógico. Bueno, de eso se trata este problema. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Bueno, que la respuesta a salida de un circuito RC sabemos que es una exponencial decreciente. Y nos están diciendo que si ponemos una serie de, que yo llamo repisas, shelf, es decir, unas zonas planas, a intervalos regulares, nos permite disminuir la precisión, porque aquí fíjense que después de un tiempo TS, es decir, después del último bit, en un tiempo TS acordado, hay que tomar la medida, ¿no? Y eso requiere cierta precisión. Si nosotros tenemos esta zona plana, eso nos da un rango de tiempo, no un tiempo en particular, sino un rango de tiempo donde podemos tomar esa medida y obtener el resultado, puesto que en esta zona la respuesta no cambia, porque esta zona es aproximadamente plana, lo cual reduce la precisión necesaria en el tiempo para que el sistema de conversión funcione. Bueno, de eso se trata este problema. Básicamente es
crear esta forma de onda de salida, esta respuesta impulsiva. Luego la parte B nos dice, demuestra que la combinación de un circuito RC y uno RCL en serie pueden ser diseñados para tener tal respuesta impulsiva escalonada. Un procedimiento es, 1. Grafica la respuesta al impulso de un circuito RC solo, grafica la respuesta al impulso de un circuito RCL solo. Suponga un valor moderado de Q de 5 a 10 y demuestra que la pendiente de la suma de las respuestas anteriores puede hacerse 0 en un tiempo t1 particular y de forma repetitiva posteriormente. Así produciendo algo parecido a repisas, a zonas planas, ¿no? También demuestra que el tiempo t1 debe ya ser entre ciertos límites especificados, el superior del cual es menor que t. Es decir, nos dicen que si ponemos, en vez de un circuito RC solo, le ponemos en serie un circuito RCL paralelo en serie con el RC, podemos obtener esta respuesta impulsiva con estas zonas planas periódicamente. La respuesta sería el voltaje total V entre estos dos puntos y F sería el tren de pulsos estrechos, presentes o ausentes, espaciados t segundos en el tiempo. Bueno, la primera parte grafica la respuesta al impulso del circuito RC. Bueno, eso es muy simple, ¿no? Es una exponencial decreciente. El impulso crea una condición inicial y esa condición inicial V01 decae con el tiempo. Como ven, la respuesta es una exponencial decreciente. Luego la respuesta al impulso del circuito RCL solo para un Q moderado es parecido, solo que en vez de ser una espiral, una exponencial decreciente, va a ser una sinusoide amortiguada, una oscilación amortiguada. Aquí sería la entrada impulsiva, eso crea también una condición inicial en el capacitor C2 de valor inicial B02 y la respuesta sabemos que va a ser el tipo de un coseno, en este caso amortiguado. En este caso tendríamos la frecuencia neperiana aquí del exponencial, 1 entre R1C1 sería alfa 1. Aquí tendríamos alfa 2, que es distinto a este alfa 1, por supuesto. Y tendríamos la frecuencia natural. Oscilaría la frecuencia natural. Bueno, tendríamos W0 aproximadamente 1 entre raíz de L2C2 y alfa 2 sería 1 entre 2R2C2. O W0 entre 2Q. Luego la respuesta de los dos circuitos será la suma de las respuestas individuales, porque el voltaje de salida, obviamente la suma de este voltaje más este voltaje, tendríamos estas dos sumas, ¿no? Y luego tenemos que diseñarlo, elegir los parámetros V01, V02, alfa 1, alfa 2 y W0 de manera que obtengamos esa respuesta escalonada. Bueno, aquí nos dice entonces que vamos a derivar para encontrar las zonas planas en un tiempo particular t1. Entonces derivamos v de t con respecto a t e igualamos a 0. A ver, tenemos entonces esto, tiene que ser igual a 0. Como ven, esto depende mucho del tiempo. La única forma que sea igual a 0, lo primero que tenemos que hacer lógicamente, aquí por inspección, es poner estas exponenciales iguales, es decir, e a la menos alfa 1t igual a e a la menos alfa 2t. Eso implica que alfa 1 es igual a alfa 2 igual a un alfa, o 1 entre R1C1 lo vamos a hacer igual 1 entre 2 R2C2. Para poder hallar la condición para que se cumpla que esto sea igual a 0. Sacamos factor común entonces e a la menos alfa t1, nos queda esto. Y al final nos queda de esta forma. Esto tiene que ser igual a 0. Es decir que este término entre paréntesis, este coseno más este seno, tiene que ser igual a menos B01 entre B02. Digamos que esta es la condición, esto en un tiempo particular, esto solo se cumpliría en un tiempo particular t1.
porque claro, depende del tiempo, así que esto solo se puede cumplir para un tiempo t. Esto sería solo para un t igual a t1. Bueno, Wn va a ser el aproximadamente W0, la frecuencia natural, es decir, 2pi entre t, donde t sería el periodo del coseno. Luego, otra condición que tenemos que tener es que para que funcione la decodificación de digital analógico usando un circuito RC simple, necesitamos que E a la menos alfa por ese periodo t sea igual a un medio, que fue lo que vimos en el problema inicial. Era una condición para que funcionara. Y de aquí sacamos entonces que alfa tiene que ser igual a 0, el logaritmo neperiano de un medio, 0,693 entre t. Es decir, una vez que nos dan t, ya elegimos alfa. Luego vamos a necesitar esta relación entre B01 y B02, que son los voltajes iniciales de los capacitores. Bueno, como la respuesta es impulsiva, sabemos entonces que la corriente va a pasar por C1 inicialmente. En t igual a 0 más va a pasar por C1. Por aquí no hay corriente porque el voltaje inicialmente es 0. Y la corriente IF luego va a pasar igual por C2 y va a crear otra condición inicial B02. Donde B01 va a ser Q0 entre C1 y B02 va a ser Q0 entre C2. Es decir que B02 entre B01 es igual a C1 entre C2, que lo vamos a llamar K. Luego habíamos dicho entonces que para que esto se cumpliera en un tiempo particular T1, para que la pendiente fuera 0, esto entonces tenía que ser igual a menos B01 entre B02, que es menos 1 entre K. A ver, aquí por ejemplo, yo les hice un ejemplo. Si ponemos, por ejemplo, T igual a 1, alfa 1 debería ser 0,6932. W0 va a ser 2pi. Q0 va a ser aproximadamente 460. Y luego falta elegir K. Aquí K yo lo elegí para que alrededor de un medio, de manera que esto tenga solución. Entonces tendríamos coseno de 2pi T1 más 2pi entre alfa 1, seno de 2pi T1 debe ser igual a menos 9. Si ustedes resuelven para T1, les da dos valores, 0,7583 y 0,7068. Es decir, estaría por acá, por 0,70. Luego más adelante nos recomiendan que tomemos el promedio de estos dos valores, de 0,70 y 0,75, para T1, es decir, 0,73. Y si B de T entonces tendría que la forma E a la menos alfa T, donde este sería el alfa, por 1 más K, que sería 1 entre 9 por el coseno de 2pi por T. Y bueno, y si hacemos B01 igual a 1, B02 sería 0,111. Si ustedes lo grafican, efectivamente se producen aquí unas zonas planas y obtenemos una exponencial con una forma más o menos escalonada. Y se repite periódicamente. Luego, la siguiente parte nos dice bueno, la parte C nos decía, explica con sentido común porque la siguiente relación de parámetros se debe cumplir. Esto ya lo vimos. Vimos que las exponenciales deberían ser iguales, es decir, alfa 1 tiene que ser igual a alfa 2. Wn tiene que ser entonces 2pi entre t porque el coseno es lo que le da la periodicidad que hace que sea periódica este comportamiento escalonado.
Así que W0 debe estar relacionado con T. T es el valor que nos van a dar. Y esto era de la condición del problema anterior. E a la menos alfa T mayúscula tiene que ser igual a 1 medio. Grafique las frecuencias naturales de P y cuál es el Q del circuito. Luego, bueno, esto se refiere al problema anterior. Puesto que T1 debe ser menor que T, T1 efectivamente es menor que T, porque T es igual a 1 y T1 da entre 0,70 y 0,75. El pulso incidente no es reducido a la mitad de su valor en T1, aunque es la mitad en cada intervalo de repisa sucesivo. Explique por qué. Bueno, esto tiene que ver con el problema anterior. Y bueno, se reduce la precisión demandada en el espaciado del pulso y en la localización del instante de la medida, porque entonces tenemos unas zonas planas y la precisión no tiene que ser tan exacta, no tiene que ser exactamente aquí, sino tenemos un rango de tiempo. Esa es la utilidad de esta respuesta escalonada. La parte E nos dice: 3 relaciones de parámetros han sido establecidas, tal que en efecto 3 de los 5 valores del elemento están ahora fijos. Queda esencialmente un solo parámetro. Un parámetro en la escala vertical no es importante excepto en la decisión sobre el nivel de impedancia práctico. Para este parámetro, sin determinar, usa el símbolo K igual a C1 entre C2. Demuestra que el valor de T1 debe ya ser entre dos límites numéricos bien definidos, si debe ocurrir una repisa, y defina un punto dependiente cero de la respuesta impulsiva. Bueno, grafique la respuesta impulsiva desde el reposo para T1 igual a la media de los dos valores límites, eso ya lo hicimos. Y luego la parte G nos dice: demuestre que si acá se le da un cierto valor particular dentro del rango permitido de estos dos valores para T1, la segunda derivada de la respuesta impulsiva se hace casi cero en los puntos de repisa, mejorando la planitud de las repisas. A ver, nos dicen que podemos elegir K de manera que entre T igual a entre los T1 que hemos calculado, la segunda derivada sea también cero y de esa forma sea más plana esta zona. Bueno, habíamos hallado de B de T y para la segunda derivada, bueno, derivamos otra vez. Igualamos a cero y hallamos la condición para acá. Por ejemplo, aquí lo volví a hacer y para los valores que escogimos para el ejemplo, T1 0,73, alfa 1 0,6932, si lo meten acá, les va a dar que K tiene que ser 0,111, que era lo que habíamos elegido inicialmente, ¿no? Yo lo había elegido de manera que ya considera con este K. Es decir, que si ustedes toman la primera derivada y la segunda y lo evalúan en 0,7326, ambas deberían ser casi cero. Y luego la parte H nos dice: encuentre los valores de los elementos de tal combinación de red para la respuesta a un pulso estrecho. Bueno, la parte H nos dice que tomemos T 25 microsegundos, R1 1000 ohmios. Bueno, y aquí es cuestión de aplicar la fórmula, ¿no? W0 va a ser 2pi entre T, va a ser 251.000. De aquí sacamos Q. Alfa 1 va a ser el 27.725. Q va a ser 453. De aquí sacamos de la condición para T1. Sacamos T1 y T2. Tomamos la media. Nos da 18 microsegundos, que es menor que los 25. Y al final hallamos entonces la respuesta B de T. Aquí yo se la grafiqué. En este caso T es 25 microsegundos. Está por aquí.
R1 sería 1000 ohmios. Bueno, con alfa 1 calculamos C1 porque ya tenemos alfa 1 y R1. Con K igual a C1 entre C2 calculamos C2. Y con alfa 2 podemos calcular R2. Y esta es la gráfica del ejemplo inicial, donde T era 1 segundo y T1 era 0,73 segundos. Como ven, tiene estas zonas planas alrededor de 0,73. Y bueno, aquí yo le hice un acercamiento, un zoom, en 0,73 para ver cuán plana era esta zona. Y como ven, es bastante plana, la respuesta se mantiene constante, prácticamente aquí estaría 0,73. Es constante prácticamente desde acá, desde 0,55 hasta alrededor de 0,85. Y es porque la primera derivada y la segunda son 0. Y bueno, de esto se trata este problema, es básicamente ver cómo se puede mejorar una respuesta para que no sea tan dependiente de la exactitud o precisión en el diseño del circuito, ¿no? Fíjense que tiene la misma respuesta exponencial decreciente, como si fuera un circuito RC, solo que se le ha agregado unas zonas planas, agregándole la respuesta de un circuito RCL. En este caso, bueno, el circuito tiene que estar muy atenuado, 1 comparado con 0,11, para que estas oscilaciones sean muy pequeñas y se logre que la pendiente de la primera derivada y la segunda sean 0. Bueno, lo dejamos hasta aquí.